Una madrastra negligente y aviva hizo de mi vida un infierno mientras crecía. Ahora que papá se está divorciando de ella, me ruega que cambie de opinión, pero le dije que ya es demasiado tarde. Ser hijo único en un hogar donde mis padres se despreciaban abiertamente no era fácil. Sus frecuentes e intensas discusiones con uno de ellos que se marchaba furioso en un automóvil se convirtieron en algo semanal. Fue doloroso porque, aunque nunca dirigieron su enojo físicamente hacia mí, constantemente descargaron sus sentimientos mutuos sobre mí. Fui testigo de sus constantes disputas y honestamente, ningún niño quiere soportar ese nacimiento. El tema del divorcio ha sido un tema recurrente en casi todas las discusiones desde que tengo memoria. Se sentía como una de las palabras más utilizadas en su vocabulario. Por extraño que parezca, me encontré esperándolos en secreto. Seguir adelante con esas discusiones no es que no amaba a mis padres, realmente los amaba. Sin embargo, también creo que ambos merecen estar con alguien que realmente los amara y apreciara. El ambiente tóxico creado por su continuo conflicto me hizo desear para una resolución que pudiera traerles felicidad y paz individuales. Una noche durante la cena me sentaron y me dieron una mala noticia instándome a no enfadarme. Me explicaron que habían agotado todos los esfuerzos y luego soltaron la bomba que iban a conseguir un divorcio. Simplemente respondí con una "oh, está bien" y seguí comiendo sorprendentemente en lugar de entender. Ambos rompieron a llorar acusándome de insensibilidad y cuestionando si tenía algún sentimiento. Según ellos era inimaginable que alguien no reaccionara emocionalmente ante el divorcio de sus padres. Honestamente no me importaba porque sabía que esto sucedería eventualmente, así que seguí comiendo. Pronto mi papá se mudó mientras yo seguía viviendo con mi mamá. Su batalla por el divorcio duró meses mientras yo vivía con mi papá durante los fines de semana y con mi mamá durante los días de semana. Finalmente se finalizó su divorcio y tomaron caminos separados. Hicieron todo lo posible por ser educados el uno con el otro para poder ser padres compartidos. Sin embargo, todo esto cambió cuando mi madrastra Abigail entró en la vida de mi papá. Era obvio que ella y papá habían tenido una aventura mucho antes de que mis padres se divorciaran, ya que ella era su compañera de trabajo y sabía mucho sobre mí. Una vez que decidí preguntarle al respecto y ella admitió con aire de suficiencia que se había estado acostando con mi papá 6 meses antes del divorcio. Ella me dijo que sabía que mi papá no estaba contento y se acercó a él para sugerirle que salieran a tomar un café para brindarle apoyo emocional, aunque pudo haber sido un gesto bien intencionado. Mi padre es introvertido y nunca tuvo muchos amigos, así que aceptó la invitación y así comenzó su aventura. Aunque quería que mis padres fueran felices, también sabía que la aventura estaba mal, pero no podía decirle eso a mamá porque la rompería. Me encanta pasar tiempo con mi papá. Durante los fines de semana, sin embargo, las cosas dieron un giro cuando comenzó a salir durante los fines de semana para pasar tiempo con Abigail y salía con una niñera hasta alrededor de las 10 a 11 de la noche. Esperaría a que regresara porque teníamos la tradición de que él me arropara, especialmente porque yo todavía era un niño en ese momento. Él llegaba a casa borracho y daba excusas sobre cómo estaba atrapado en el trabajo, lo cual ambos sabíamos que era mentira. A veces él también metía a Abigail en la casa cuando pensaba que yo estaba durmiendo. Era un poco extraño para mí, pero aprendí a aceptarlo. Abigail finalmente se mudó allí después de un año y lo primero que hizo fue eliminar todas las fotos mías y de papá. Desde su sala de estar, este movimiento me pareció extraño. Ella le dijo a mi papá que la sala debería tener fotografías de la naturaleza y esas cosas en lugar de la familia. También cambió mi habitación mientras yo no estaba allí cuando regresé un fin de semana. Ella había entregado todo. Mi habitación en un color beige y neutro. Estaba furiosa y le dejé claro que este era mi espacio y que yo era la hija de mi papá, pero ella me dijo que odiaba lo feo e infantil que se veía mi habitación, así que la había cambiado cuando lloré. Y le dije a mi papá que él y Abigail tuvieron una pelea. Ella gritó que debería quedarme con mi madre si tenía tantos problemas y que ella y papá deberían comenzar una nueva vida juntos sin que yo hiciera un berrinche por eso. Recuerdo haberlo sabido en ese momento. Que ella me iba a odiar para siempre y lo hizo un fin de semana cuando mi madre me estaba dejando en casa de mi papá. Él nos informó que él y Abigail se habían casado esa semana. Aparentemente fue una decisión de último minuto. Nos sorprendió escuchar eso ya que Abigail nunca se había molestado en hablar con mi madre ni siquiera reconocer su presencia. Pero ahora ella era parte de nuestra familia. Sin embargo, mi madre felicitó a mi papá esa noche. Mi papá había organizado una cena para sus amigos para celebrar su boda durante esta fiesta. Escuché a Abigail, que en ese momento estaba bastante borracha, contándoles a sus amigas que odiaba que mi papá tuviera una hija y que deseaba que así fuera. Su asunto había salido a la luz durante el divorcio de mis padres para que mi madre tuviera la custodia principal y yo nunca viniera a visitar a mi padre. Esto me rompió el corazón ya que no tenía idea de lo que había hecho para que ella me odiara tanto.
Unos meses más tarde, mi padre me contó que había aceptado un nuevo puesto en un trabajo que estaba a 2 horas de la casa de mi madre. Esto enfureció a mi madre porque ahora tenía que conducir tan lejos para dejarme en su casa y le contó cómo ella no podría asistir cada vez que le preguntaba por qué se mudaba tan lejos. Fue entonces cuando mi padre nos contó que su nuevo trabajo le iba a pagar 3 veces más que su trabajo actual. Me sentía culpable por vivir tan lejos de mí, así que durante las siguientes semanas mis padres hablaron y al final decidieron que yo comenzaría a vivir con mi papá ya que él se mudaría a un distrito mejor con escuelas mucho mejores. No me gustaba. No tomé esta decisión ya que ya tenía amigos en mi escuela actual, pero mi papá me convenció de que iba a ir a una escuela de alto nivel con mejores oportunidades a pesar de mi desgana inicial. Finalmente acepté mudarme con mi padre durante la transición a mí. El nuevo lugar de mi padre vino con sus desafíos. La distancia entre las casas de mis padres hizo que fuera más difícil para mi madre visitarme, pero ambos pensaron que esta era la mejor decisión para mi futuro ya que me uniría a una escuela superior. El trabajo de mi padre exigía que despertara. A las 6 de la mañana salía a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 8 de la tarde para que él no tuviera idea de lo que pasó entre Abigail y yo en el momento de la mudanza. Estaba a punto de comenzar el 10º grado, un periodo desafiante agravado por el hecho de que estaba ingresando a la escuela después de que todos ya habían formado amistades en el 9º grado. Como estudiante yo era bastante reservado e introvertido al igual que mi papá, así que no sabía cómo hacer nuevos amigos. También estaba luchando contra un terrible insomnio en ese momento, tal vez debido a mi ansiedad, pero apenas podía dormir hasta que llegamos. Horas de la mañana, esto ocasionaba que ocasionalmente perdiéramos viajes en autobús y, desafortunadamente, Abigail siempre no estaba dispuesta a llevarme a la escuela. Como resultado, tenía que caminar 2 millas y luego terminaba llegando incluso más tarde de lo que ya estaba, aunque era cierto que faltaba. El autobús fue completamente culpa mía. Todavía desearía que ella hubiera tenido algo de compasión por mí cuando claramente estaba luchando. También se negaba a cocinar para mí, excepto para las cenas, cuando sabía que mi papá estaría en casa y entonces podría actuar como una buena persona. Frente a él, esto es exactamente cuando comencé a comer mucha comida chatarra en mi vida, la cual compraba con el dinero del almuerzo que mi papá me había dejado todos los días. Claramente no me estaba yendo bien y en lugar de ayudarme ella se burlaba de mí diciendo que parezco un cerdo y que claramente buscaba ser intimidado. Ella no me ayudaba con ninguna tarea o dudas que tenía al decir que ella no era mi madre. Esperaba con la respiración contenida a mi papá. Volver a casa después de lo cual supe que ella me trataría normalmente, me gritaría si no hacía mi cama perfectamente o si, según ella, había polvo en mi mesa de estudio, aunque la limpiaría regularmente si lloraba debido mientras ella gritaba. Él me decía que si no me gustaba entonces debería volver a vivir con mi madre porque estaba siendo malcriada todos los días. Ella me recordaba que esta no era mi casa y me hacía sentir como una invitada. Puedes imaginar que estaba deprimido y ansioso y tenía ataques de pánico. Nadie me entendía. Mi papá estaba demasiado ocupado para ver la verdad y yo tenía miedo de decirle a mi madre y provocar otra gran pelea entre mis padres una vez cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles y yo no podía soportarlo más. Con Abigail decidí huir a casa de mi madre. Había estado ahorrando dinero que mis abuelos me habían dado para Navidad, así que decidí reservar un boleto de autobús y empacar algunas cosas para poder irme con mi madre. Se sorprendió al verme en su puerta ya que ella y papá habían estado llamando a todos como locos tratando de ponerse en contacto conmigo. Lloré y abracé a mi mamá y sentí que finalmente estaba en casa. Ella supo instantáneamente que algo andaba mal cuando encontró. Descubrí lo que Abigail había estado haciendo. Mis padres tuvieron una gran pelea. Mi papá se negó a aceptar que Abigail me había estado haciendo todo esto y le dijo a mi madre que estaba exagerando demasiado, lo que me hizo llorar aún más cuando mi madre amenazó con llevar esto a los tribunals. Finalmente la escuchó, nos prometió que hablaría con Abigail y llegaría al fondo de esto. Como pueden imaginar, mi papá habló con Abigail y descubrió que ella no me había estado dando comida mientras él estaba fuera y gritó. La miraba mucho, no sé qué pasó, pero él vino el fin de semana siguiente a recogerme y me dijo que Abigail lo sentía mucho y que esto no volvería a suceder. Mi madre le advirtió y mi padre nos aseguró que ella va a estar mejor. Supongo que mi papá debe haberle contado muchas cosas porque Abigail nunca me comentó que ella cocinaba para mí a regañadientes, pero aparte de eso, me ignoraba por completo como si yo no existiera. Para ser honesto, me gustó bastante, ya que me permitía convivir con ella en la misma casa. Tendríamos algunas peleas aquí y allá, pero todavía era manejable. Finalmente logré completar la escuela secundaria y me mudé a la universidad. Mi papá seguía diciéndome que eligiera la universidad en su ciudad, pero sabía que tenía que irme lejos de él y su esposa.
Apenas seguí en contacto ya que me negué a visitarlo durante mis vacaciones. Esto entristecía a mi papá y él me decía cómo debía ser una mejor hija y cómo los hijos de todos los demás siguen visitándolos, pero la verdad es que después de que comencé a alejarme de mi papá pude ver lo deprimido que había estado mientras vivía con su esposa. Mi cerebro finalmente pudo procesar lo difícil que había sido mi vida y sabía que verlo con ella me deprimiría nuevamente y no quería eso, como resultado. Estaba más cerca de mi mamá, ella me controlaba regularmente y la visitaba cada vez que tenía tiempo libre en la universidad. Cuando me gradué, mi papá y mi mamá estaban allí para animarme más tarde. Tenía muchas ganas de cenar con mis padres al igual que todos los demás niños, excepto mi padre. Nos informaron que tenía que conducir de regreso a casa ya que a Abigail no le gustaba comer sola. Fue decepcionante escuchar esto, pero había aprendido a no pelear con él cuando se trataba de Abigail, así que mantuve la boca cerrada por un momento. En los siguientes 2 años comencé a trabajar y finalmente conocí a mi pareja actual, Michael. Desde que llegó a mi vida, todo ha cambiado para mejor. Su amor y apoyo han tenido un gran impacto, brindándome alegría y una sensación de plenitud que había sido desaparecido anteriormente. Michael tiene una excelente relación con mi madre y ha conocido a mi padre 1 o 2 veces, pero incluso esas pocas veces me ha expresado que no le gusta la forma en que mi padre me trata y prioriza a su esposa sobre mí cada vez. Por ejemplo, una vez, cuando vino a visitarme con Abigail, había planeado todo el día para poder mostrarle a mi papá mi ciudad. Le estaba contando sobre este plan de guardia cuando Abigail escuchó y comenzó a quejarse de que no estaba de humor. Ir a cualquier parte e insistió en que ella y papá deberían pasar un tiempo romántico juntos y que podría reunirse conmigo más tarde para cenar. Mi papá trató de decirle que habían venido con el único propósito de verme, pero ella se puso firme y le dijo cómo. Él nunca tomó tiempo libre del trabajo, así que debería pasar el día con ella y luego reunirse conmigo más tarde en la noche. No quería interponerme entre ellos, así que mantuve la boca cerrada y acepté sus planes. Para el año pasado durante mi cumpleaños mi papá me envió flores y pidió un plato especial ya que no podía visitarme. Para tener contexto, he sido vegetariana toda mi vida y todos lo saben. Las flores eran maravillosas, pero cuando recibí el plato me sorprendió ver eso. Era un plato de carne. Tanto mi novio como yo nos quedamos sin palabras y pensamos que tal vez el restaurante había estropeado el pedido. Llamé a mi papá, quien me preguntó si me gustaba el plato y antes de que pudiera preguntarle, comenzó a decir cómo debería hacerlo. Gracias a Abigail por ser tan considerada, ya que aparentemente ella había ordenado el plato para mí. Respiré hondo cuando entendí que esto era todo lo que estaba haciendo mi madrastra. Le conté a mi papá que ella había pedido carne para mí cuando todos sabían que yo era vegetariana. Mi papá dejó de hablar y pude escucharlo preguntándole a Abigail, quien confirmó lo mismo. Pude escuchar a Abigail justificando que pensaba que mi novio podía comerlo de todos modos si no me gustaba, así que no debería quejarme de algo que ambos me habían regalado. Me enfurecí al escuchar su razonamiento en mi frustración. Le dije a mi papá que se suponía que este sería mi regalo de cumpleaños y que era ridículo que ella me enviara algo que sabía que no me gustaría. Esto llevó a una acalorada discusión entre mi padre y yo, quien trató de convencerme de que Abigail no tenía un motivo oculto y que al menos debía agradecerle. Me negué diciendo que nunca pedí el plato, por lo tanto, no debería estar obligado a agradecerle. Para agregarle al argumento, Abigail comenzó a llorar al lado mi papá y diciendo que estaba siendo desagradecido y que todavía era un mocoso mimado. Corté la llamada enojado porque no quería decir algo de lo que luego me arrepentiría. Mi papá me envió un mensaje de texto esa noche disculpándose por lo que había sucedido. Muy honesto, no me importaba mucho el regalo, pero sí me dolió que mi papá no me quisiera lo suficiente como para enviarme un regalo que en realidad me gustaría. Él esperaba que le agradeciera a su esposa cuando ella era la culpable. Todo esto desde entonces casi no he hablado con mi papá. Michael me apoyó porque también entendía lo mal que estaba que papá y Abigail me trataran de esta manera. Mi papá me llamaba a veces, pero yo hablaba con él unos minutos solo. Esto ha estado sucediendo durante bastante tiempo. La semana pasada recibí una nota de voz de mi papá contándome cómo quería háblame de algo urgente. Lo llamé pensando que era una emergencia y me informó que había decidido dejar a Abigail. Me sorprendió escuchar eso ya que nunca había esperado que mi papá tuviera los huevos de dejarla, pero me dijo cómo había estado pensando en ello y en que no había sido feliz durante mucho tiempo. Habló de que quería permanecer solo y simplemente viajar por el mundo. Esto no parecía ser una razón suficientemente buena para mí, así que le pregunté si había algún problema importante en su matrimonio y con un poco de engatusamiento finalmente se abrió conmigo sobre la verdadera razón detrás de su decisión. Me contó cómo los problemas de infertilidad de Abigail la estaban volviendo loca. Ella estaba descargando su frustración con mi papá todos los días.
diciéndole que él no era lo suficientemente hombre como para dejarla embarazada y también amenazándolo con que eventualmente lo engañaría si no le daba un hijo. Me dijo que ahora estaba demasiado cansado y viejo para pasar por todo esto y solo quería tener una vida pacífica. Entendí de dónde venía, ya que lo había visto trabajar tan duro toda su vida que nunca tuve que endeudarme durante la universidad. A diferencia de mis amigos, él me había proporcionado económicamente y materialistamente cada vez que necesitaba algo. Mi papá merecía estar en paz y feliz a su edad. Le aseguré que cualquier cosa que eligiera hacer, yo estaría ahí para él. Me agradeció por mi apoyo. También habló con mi madre sobre esto para que ella también lo sepa. A lo largo de los años, se han convertido en muy buenos amigos y han estado ahí el uno para el otro en momentos difíciles como este. Anoche, cuando estaba a punto de irme a la cama, comencé a recibir llamadas de Abigail. Obviamente no contesté, pero ella siguió llamando cuando se dio cuenta de que no contestaba y comenzó a llamar a Michael con frustración. Respondí su llamada al otro lado de la línea. La oí lloriquear y llorar. Comenzó informándome que mi papá había decidido dejarla, soltando la bomba como si estuviera esperando. Para su sorpresa, me quedé devastada. Mi qui tranquilo. Ella me preguntó si ya lo sabía, pero me quedé callado. Entonces ella comenzó a bombardearme con preguntas sobre si mi papá la estaba engañando y me instó a contarle la verdad sin poder contener una risita. Le dije sin rodeos que si sospechaba algo debía confrontar a mi padre directamente. No me anduve con rodeos cuando le recordé la audacia que tuvo que tener para cuestionar la fidelidad de mi padre cuando ella misma había tenido una aventura con él durante mis padres. Matrimonio. Esto pareció enfurecerla. Ella levantó la voz acusándome de ser desalmado e insensible. Con calma le expresé que honestamente no me importaba su divorcio. Lo que me importaba era el hecho de que mi papá finalmente la estaba dejando y yo estaba feliz. Que karma había venido a morderle la espalda. Ella continuó llorando y gritando, intentando hacerme sentir culpable al afirmar lo mucho que había hecho por mí a lo largo de los años y que, como su hijastra, yo debería tener algún tipo de obligación y lealtad hacia ella. Ella insistió en que lo menos que podía hacer era hablar con mi papá y ofrecerle consejos para salvar su relación. En respuesta, le hice saber que su relación no era de mi incumbencia y que no tenía intención de entrometerme ni aconsejarle nada. Le dije que ella no había hecho absolutamente nada para mí, excepto darme un trauma, depresión y ansiedad, por lo tanto, ella no debería esperar mi lealtad. Le dije que me alegraba que finalmente estuviera fuera de la vida de mi papá y de la nuestra. Desde entonces mi madrastra me ha estado enviando cosas desagradables. Mensajes diciendo que fui una mala hija por no intentar salvar el segundo matrimonio de mi papá y cómo pude razonar con él. Esto es absolutamente ridículo, ya que honestamente no tengo nada que ver con su decisión, aunque puedo hablar con mi papá, pero siento que él está tomando la decisión correcta al dejarla. Ella es insufrible, pero también puedo ser parcial, por eso estoy en Reddit. Ida por no ayudar a mi madrastra a actualizar uno. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud por los abrumadores comentarios de apoyo y mensajes privados que he recibido desde que compartí. Mi historia es realmente alentadora. Saber que hay extraños compasivos dispuestos a ofrecerme sus perspectivas y orientación sobre este asunto ahora para abordar algunos avances desde mi publicación inicial. He tenido conversaciones tanto con Michael como con mi madre sobre la situación con Abigail. Resulta que comparten el sentimiento común de que mi decisión de no intervenir en el inminente divorcio de mi padre es la correcta. Michael especialmente ha sido un pilar de apoyo durante esta terrible experiencia. Me aseguró que mi bienestar es primordial y que no debería sentirme obligada a arreglar un matrimonio que durante mucho tiempo se ha visto empañado por la toxicidad. Mi madre, aunque entendía mis dudas, me animó a informarle a mi padre sobre los mensajes de acoso de Abigail y proporcionarle capturas de pantalla como evidencia. A pesar de la relación tensa que he tenido con mi padre, ella cree que él merece saber la verdad. Estoy en conflicto con esto, porque aunque soy muy consciente del comportamiento manipulador de Abigail, también reconozco que mi padre está pasando por un momento difícil. Ha pasado un tiempo desde que éramos cercanos y dudo en molestarlo más con esta noticia. Sin embargo, he decidido reunir la información necesaria. Coraje para tener una conversación con mi papá en los próximos días. Compartiré mis preocupaciones, el impacto de las acciones de Abigail en mi vida y las razones detrás de mi decisión de distanciarme de su relación. No será una conversación fácil, pero creo en la honestidad. Es crucial y él merece saber cómo me trata tan pronto como soy ex esposa. Los mantendré a todos informados sobre cómo se desarrolla la discusión. Actualización 2. Hola a todos, ha pasado un mes desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas durante este tiempo después. En mi publicación inicial decidí seguir el consejo de muchos y hablar con mi padre. Tuve una larga conversación con él sobre todo lo que había sucedido y fue una revelación para ambos. En primer lugar, mi padre se sorprendió genuinamente al saber que Abigail me llamó después de hablar con ella sobre el divorcio.
Me dijo que no tenía idea al respecto ya que ella había salido furiosa de la casa después de una pelea a gritos. Luego, vacilante, le conté sobre los mensajes que ella también había estado enviando. Él estaba consternado y enojado. Por sus acciones, particularmente por las cosas viles y desagradables que me había estado diciendo, insistió en que le enviara inmediatamente todas las capturas de pantalla indicando que se las enviaría a su abogado, ya que podría ser útil durante el divorcio, y me dijo que sería al hablar con ella al respecto. Me aseguró que esto no volverá a suceder y luego me contó las verdaderas razones detrás de los intentos desesperados de Abigail por salvar su relación. Resulta que cuando se casaron habían firmado un acuerdo prenupcial que mi padre había aprendido la lección de su divorcio con mi madre, así que no quería pasar por todo eso nuevamente, por lo tanto, en caso de divorcio, ella no tendría derecho a nada, lo que explica su resentimiento y enojo. Es por eso que Abigail esperaba que al manipularme, ella de alguna manera podría influir en mi padre para que reconsiderara el divorcio, salvándola de una pérdida financiera. No tenía conocimiento previo de este acuerdo prenupcial y expresé mi aprobación de su decisión de proteger sus bienes. Luego me contó cómo toda su familia había estado llamando y abusando de mi padre durante los últimos días diciéndole que debería pagarle a Abigail la mitad de sus bienes a pesar de que originalmente habían firmado un acuerdo prenupcial ya que ella lo había apoyado todos estos años y merecía una compensación monetaria. Le dije a mi papá que esperaba que no hiciera nada. Cosas así ya que Abigail podría haber seguido trabajando y ganando dinero por sí misma pero decidió dejar su trabajo inmediatamente y quedarse en casa todo el día durante todos estos años. Mi papá me aseguró que no iba a dejarse influenciar por ellos y que el acuerdo prenupcial era férreo de todos modos. Continuamos hablando y mi padre reveló que se había mudado de su lugar compartido porque ya no podía soportar los gritos de Abigail. Actualmente estaba viviendo en un motel tratando de encontrar algo de consuelo lejos del ambiente tóxico. Me preguntó sobre Michael y mi trabajo en general. Mi padre parecía estar bien considerando las circunstancias. Fue un alivio ver que estaba tomando medidas para liberarse de un matrimonio infeliz y poco saludable. Actualización 3. Hola a todos, ha sido un gran viaje desde mi última actualización y tengo que compartir una revelación importante que honestamente dejó a todos sorprendidos. Mi papá descubrió recientemente que Abigail lo ha estado engañando durante el año pasado. Sí, leíste bien, resulta que ella ha estado teniendo una pequeña cita con uno de sus amigos. Clásico de los maridos, ¿verdad? Juro que a veces la realidad es más extraña que la ficción. Aparentemente Abigail usaría el disfraz de salir en una noche de chicas para reunirse en secreto con este chico. Todo se derrumbó cuando su amiga se topó con sus chats donde Abigail prácticamente estaba obligando al pobre chico dejar a su esposa para que pudieran irse juntos hacia el atardecer. El amigo, ¿verdad? Furioso confrontó a su esposo por todo el lío y él le contó la verdad sobre el asunto. El amigo luego condujo directamente hacia Abigail para confrontarla sobre todo esto. Abigail, fiel a su carácter, obviamente se negó a aceptar su error y en cambio culpó a la amiga por su esposo engañándola con ira. La amiga decidió comunicarse con mi papá porque ya sabía que se iban a divorciar. La amiga le informó a mi papá sobre todo e incluso le contó cómo estaba dejando a su marido después de esto cuando mi padre me arrojó esta bomba. Tengo que admitir que me sorprendió, pero de una manera extraña no me sorprendió del todo. Abigail también se acercó a mi padre para intentar justificar sus acciones culpándolo y diciendo que su infertilidad los problemas la habían obligado a hacer locuras. A mi papá, sin embargo, no le importan sus explicaciones y no acepta nada. El proceso de divorcio continuará según lo decidido. Actualización 4. Hola gente maravillosa, han pasado 6 meses, desde mi última actualización y esta vez estoy de regreso con algunas noticias positivas. Mi papá finalmente es un hombre libre que vive su vida y le va notablemente bien después de que finalizó el divorcio, echó a Abigail de su casa, todos hemos bloqueado colectivamente a Abigail de nuestras vidas, no más drama, no más mensajes tóxicos, simplemente paz pura y dichosa. Sinceramente, se siente como si me hubieran quitado un peso de encima y el aire vuelve a estar claro en el frente interno. Las cosas son sorprendentemente armoniosas. Me propongo controlar periódicamente a mis padres y resulta que un poco de distancia del caos nos ha permitido a todos reconstruir una conexión más saludable. Michael y yo llevaremos a nuestros padres, mis padres y los suyos a un retiro donde todos podemos vincularnos y crear hermosos recuerdos juntos. Queremos ver que tan bien se unen nuestras familias. Mis padres están de acuerdo y esperan con ansias este retiro familiar. En una nota más personal, Michael y yo estamos teniendo conversaciones serias sobre el matrimonio. Es una perspectiva emocionante y no puedo evitar sentir una oleada de alegría ante la idea de construir un futuro junto a él.